Muy buenas tardes. A nombre del Museo de las Américas, nuestra Junta de Síndicos, les doy la cordial bienvenida a esta conferencia que para nosotros es un honor por fin contar con la doctora Yolanda Wood, aunque sea por vía virtual, ¿verdad? Gracias a la tecnología, porque pues por otros medios no pudimos lograrlo. Así que la conferencia de hoy se titula La vinculación de los trabajos de Irna Arroyo con las exploraciones estéticas en el Caribe. Esta conferencia forma parte de las actividades de la exposición Travesías Crossings, que la misma se presenta, como ustedes saben, en el Museo de las Américas hasta el 30 de junio. Y es gracias la conferencia al auspicio de Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Este proyecto forma parte de Travesías de Tiznando el País, Visualidades y Representaciones, que es una iniciativa realizada en colaboración por el Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y la Alianza de Museos de Puerto Rico, con el auspicio de la Fundación Mellon y el Fondo Flamboyant para las Artes. También el museo, la exposición Travesías, contó con el auspicio del Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, que le conocemos como CADI, el Connecticut Department of Economic and Community Development for the Arts y la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Donativos Legislativos para Impacto Comunitario, la Comisión Especial Conjunta. Quiero, antes de dejarles con la doctora Yolanda Wood, decirle unas breves palabras. Yo sé que todo el mundo aquí la conoce, pero la doctora Yolanda Wood Pujols nació en Santiago de Cuba. Es doctora en Ciencias sobre Arte, profesora titular en Historia del Arte de la Universidad de La Habana. Fundó en el 1985 la Cátedra de Historia del Arte del Caribe en esa universidad. Durante los años 2006 al 2016, fue directora del Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas y de su revista Anales del Caribe. Ha sido galardonada con numerosos premios a nivel nacional e internacional, entre los que podemos destacar la beca postdoctoral de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en el 2017-2018. También es profesora, investigadora y crítica de arte. Es autora de los siguientes libros: Caribe, Universo Visual, e Islas del Caribe, Naturaleza, Arte, Sociedad. Ambos obtuvieron el Premio Nacional de la Crítica Artística y Literaria en Cuba en el 2013 y 2018. Así que con ustedes, para mí es un placer y un honor de verdad contar con la doctora Yolanda Wood y que disfrutemos la velada. Muchísimas gracias, María Ángela. Un verdadero placer estar con ustedes esta tarde. Muy agradecida al museo por esta invitación, por todas las buenas voluntades que se pusieron para lograrlo. Y aquí estoy para compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones. Me da además muchísimo placer la presencia entre nosotros de Inma Arroyo, a quien está pues dedicado en términos además para mí de homenaje esta presentación, y por supuesto a tantos nombres que puedo apreciar acá, así en los cuadritos, que me traen tantos recuerdos. Me siento, la verdad, muy emocionada y me da muchísimo gusto pues estar, aunque sea este ratito, con ustedes acá. Voy a compartirles mi presentación y mi conferencia, que bueno, aproximadamente durará unos 45 minutos, una hora. Nunca llega uno exactamente a saber lo que va a decir y cuánto va a durar, pero sí, por ahí estaremos para poder satisfacer pues preguntas o comentarios que pueda haber por parte de ustedes. Entonces, sin más, yo voy a comenzar y voy a compartir mi pantalla. Bueno, como ya se ha dicho, el tema de esta presentación es la vinculación de los trabajos de Inma Arroyo en la exploración, con las exploraciones estéticas en el área del Caribe. Y por supuesto me voy a remitir a la exposición, es decir, voy a hacer esta vinculación y estas relaciones y conexiones
a través fundamentalmente y a propósito de la exposición Travesías, que se inauguró, como ustedes conocen, el 12 de octubre de 2023, que aún se encuentra abierta al público en el Museo de las Américas y que es una excelente ocasión para estas reflexiones que me permitirán destacar los valores de esta muestra y sobre todo asociarlo a las décadas de carrera artística de Inma Arroyo, una creadora multifacética en el uso y manejo de sus medios, pero siempre enfocada en los reencuentros con todo aquello que por mucho tiempo y aún hoy ha quedado situado en el margen de las prácticas del poder hegemónico en las zonas de lo devaluado y lo subalterno. Me interesa proponer que estas travesías de Inma, como lo ha pensado el escritor francés Michel Onfray en su libro Teoría del viaje, pues donde dice que uno mismo es el gran asunto del viaje. En este caso, como ustedes ven, añado a ese uno mismo ella, porque me voy a centrar justamente en cómo la propia Himna Arroyo ha sido el gran asunto de estas travesías y de estos viajes. Entonces, al intentar buscar esos vínculos de trabajo artístico de Himna Arroyo con las exploraciones estéticas en el Caribe, emerge ella misma y su obra como los puntos de partida y de llegada en esos caminos de conexiones que nos interesa explorar. En ese sentido, hay elementos de su historia de vida, desde las autorreferencias y las memorias que habitan inscritas en la piel y los recuerdos de esta artista. Nació caribeña, en Guayama, tierra bañada por el mar Caribe, en los llanos del sur de una isla antillana que se identificó ella misma como negra puertorriqueña, cito, descendiente de pueblos indígenas y africanos esclavizados, así lo ha afirmado la artista. El propio nombre de Guayama era el de un cacique taíno en la zona que lleva hoy su nombre y que fue además quien presentó resistencia a los conquistadores en fecha muy temprana al inicio de la conquista y la colonización. El lugar fue muy importante en el despegue de la economía plantadora a inicios del siglo XIX, como también Ponce y Mayagüez, y tuvo como resultado, o fue todo esto el resultado, según lo explica Belmonte Postigo, de la liberación de la entrada de los esclavizados, tanto por la trayectoria atlántica como por el mercado intercaribeño, lo que hizo de esa región el corazón mismo de la actividad azucarera, con una significativa presencia de población afrodescendiente, a quienes el gran poeta de Guayama, Pales Matos, prefirió llamar afroantillanos. Y la verdad, yo también prefiero esta denominación de Pales Matos. Aquí podemos apreciar sobre todo el escudo de la ciudad, que como ven tiene esta torre de producción, un molino de producción azucarera en su imagen, y por supuesto estos centrales que penetraron al siglo XX porque este proceso azucarero para la ciudad continuó a lo largo de este siglo. Es conocida la ciudad en la isla como pueblo de brujos. Son muchas las conjeturas acerca de esa denominación. El curador de esta exposición, querido Humberto Figueroa, ha dicho que quizás fuera por las prácticas del espiritismo kardeciano en evolución con otras formas sincréticas que servían para afirmar vertientes culturales de los afrodescendientes en la zona. Pudiera ser también por el pelotero Moncho el Brujo y el equipo de pelota, que en honor a él, el campo de pelota de Guayama, pues justamente lleva el nombre de Brujo. Y los relatos populares que han sido recogidos por folcloristas como Teodoro Vidal en su libro Maldades de las Brujas Puertorriqueñas, donde dice, y lo cito: en la ruralía de Guayama afirman que las brujas se mueven por el espacio haciendo uso de dos pencas de palma, una debajo de cada brazo, que constantemente agitan como las alas de un enorme pájaro.
Cuando pasan, me dijeron muy convencidos los informantes que se oye un aleteo como el de un guaraguao volando bajito. Fin de la cita. Cada mes de marzo tiene lugar el Carnaval Brujo de la ciudad con desfiles de comparsas, competencias de juegos de dominó y muchas otras atracciones. Entonces, estamos hablando de un pueblo costero, de azúcar, de brujas, de espiritistas, de poetas, de músicos como Tite Curé, de carnavales y torneos de dominó. Es tierra caribeña, sin duda alguna, Guayama, y donde se nace en tierra caribeña, se nace caribeño. Así nació Inma Arroyo. Entonces, a ello habría que añadir el universo de todos sus afectos. Ese universo de sus afectos cuando recuerda, por ejemplo, y la cito, el amor de mis abuelas por las telas, la costura y el tejido, el amor de mi abuelo por la carpintería, el compromiso de mi abuela, mi tío abuelo y mi bisabuela con los asuntos espirituales y la larga trayectoria de educadores en mi familia. Fin de la cita. Entonces, la artista reconoce el aporte de todos sus ancestros en esos dones que ahora, menciona ella, transmito conscientemente a mis hijos, nietos y estudiantes. Fin de la cita. Todo esto es inspiración y conocimiento para la obra de Imna, que podemos apreciar con gran intensidad en esta muestra Travesía, en esa fidelidad a la pertenencia de un lugar y de una cultura. Hay profundos vínculos con la cultura caribeña. Entonces, por nacimiento y vocación, Imna Arroyo es una artista del Caribe. Fue además en Guayama donde inició su trayectoria artística al recibir clases de dibujo de don Francisco Delgado. También en Ponce, en la Universidad Santa María, hasta su llegada a San Juan, a la Escuela de Artes Plásticas, donde tendría como profesores a una pléyade de grandes maestros: José Alicea, Rafael Tufiño, Fran Cerboni, Luis Hernández Cruz, Susana Herrero. Así se adentró en el universo de la creación para hacer honores a la tradición gráfica boricua como una de las experiencias visuales más originales y auténticas del Caribe del siglo XX. El recurso gráfico está presente no solo en esta exposición, sino en toda la obra del artista. Se inició de la mano de su maestro José Alicea en las técnicas de linografía y silografía. De él ha dicho Antonio Martorell que no limita su magisterio a revelarnos los ni tan secretos saberes de su oficio, sino que transmite a sus aprendices el qué, el por qué, esforzarse en comunicar con su obra. Fin de la cita. Entonces, así Imna continuó rebasando categorías para abarcar lo poligráfico como su propio maestro, hasta llegar ella misma también a enseñar, y a través de la docencia y de los talleres que imparte o integra, porque ya el trabajo gremial, colectivo y colaborativo es parte del círculo de sus mayores afectos. De ese momento inicial de su obra, traigo esta pieza de 1968 y es interesante conocer que la pieza realizada en linóleo se refiere al caño, es decir, al caño de Martín Peña. Y a propósito de la obra, me ha dicho la artista, la cito: Antonio Lauria, antropólogo, dirigió un estudio en el caño de Martín Peña en 1968, auspiciado por el Departamento de Educación. Mi hermana, Ana Dorcas, estaba haciendo el trabajo de campo y mis padres no la dejaron ir a vivir en la comunidad sola. Entonces yo le serví a mi hermana de acompañante para poder hacer el trabajo. Vivimos en la extensión de una casa donde hicieron un segundo piso para rentar. Esta vista la vi desde la escalera de mi apartamento mirando hacia la laguna. Es la imagen que estamos viendo. La obra, evidentemente por su fuerza expresiva en el manejo de la gubia, en el entintado,
pues parece mostrar las huellas del gran maestro Alicea en el uso además de esos negros de grandes contrastes en la superficie impresa, a la vez que por su tema la estampa parece confirmar un interés muy temprano de Imna por esos espacios de asentamientos precarios que fueron estrechando, como saben, allí en el caño de Martín Peña, el cuerpo de agua ganando soporte de tierra a los manglares para crear allí, desde inicios del pasado siglo, el barrio obrero. También de esos inicios del artista es la pieza Mujer de 1969, en la que se aprecia por la manera de hacer la influencia también del maestro en obras de esos años realizadas en linóleo o en su propio portafolio El Cantar de los Cantares. La mujer va a ser un tema que acompañará a Imna en toda su trayectoria, pero sobre este asunto pondré más atención en la próxima conferencia prevista para el mes de junio, cuando entraré con más detalles en su relación con la diáspora, poniendo así el énfasis desde su llegada a Nueva York en 1973, sus estudios, las obras que realizó en esa ciudad, donde creo que el tema llega a un momento de gran clímax en esa década de los 70, los 80 y sobre todo en esta última, al emplazarse en el espacio-tiempo de su obra múltiples referentes con interés en marcas de género. En esta muestra Travesía son los sujetos africanos esclavizados en tiempos de la modernidad, colonialidad y sus descendientes, que en realidad somos todos, como sabemos, y cuya condición de existencia el escritor barbadense George Lamin ha identificado como una experiencia histórica. Así denominó o así llamó el hecho de ser negro en el Caribe, una experiencia histórica. Y se diría que más allá, en cualquiera de estas tierras del dominio plantador, y este es sin duda el gran tema de esta muestra con todos sus diversos modos de expresión. La artista penetró esas zonas silenciadas e encubiertas para articular un discurso visual de fuerte carga expresiva y gestual que personalizó su interés por hacer también desde el arte un acto de liberación individual y colectiva, un modo de cura y sanación, como ha dicho, refiriéndose a lo que piensa que el arte puede lograr. Su travesía comenzó en estas trayectorias y se apreció así un campo de exploración muy importante para el Caribe, pues el viaje ha sido parte de una dimensión cultural intensa desde los tiempos migrantes que poblaron las islas allá por el Caribe antiguo, cuando todos llegaron y fueron llegando de algún lugar para construir la amalgama de tiempos en simultaneidad en el que hemos vivido y estamos viviendo. La exposición Travesía de Imna Arroyo es entonces para este tema una invitación a reflexionar acerca de ciertas claves visuales que aluden a la mirada desde un espacio cultural de historia y memoria emergente, con exploraciones artísticas contemporáneas y perspectivas críticas que conectan creadores y obras de la región. No se trata ni de comparaciones ni de puestas en relación, sobre todo de búsqueda de estas conexiones en términos de una apertura formal, conceptual de Imna Arroyo en los modos discursivos de operar, lo que le aporta a esta muestra y a su exposición, pues una gran heterogeneidad, una gran heterodoxia en sus enunciados artísticos para generar en el espacio expositivo un disfrute estético multisensorial. La muestra condensa así un proceso de integración y síntesis en la trayectoria artística de Imma Arroyo, y en ello intervienen varias claves asociadas a su andamiaje estructurador,
a los procesos de creación y a las materialidades de las piezas, al poner en valor las técnicas manuales y artesanales, el uso de la reproducción múltiple, la instalación que comprendo como un modo de instalarse, término que en su propio significado contiene una carga subversiva al tomar la artista posesión de un espacio, combinar imágenes, modos de hacer, ritualizar ese espacio entre muchas otras acciones transgresoras. La instalación en ese sentido ha sido para los artistas de la región una opción de base crítica y de reflexión intelectual en términos contemporáneos. A la instalación se llega y por eso es muy notoria en la definición del Caribe visual contemporáneo, por ser una condición de posibilidad otra para el tropo poético, para elaborar estrategias críticas y para incidir de alguna manera a la vez y poner en valor ciertos patrones de la cultura y la religiosidad caribeñas populares. En el caso de la obra de Himna, pues nos remite a los tronos, a los altares de las prácticas de origen yoruba, con sus telas de colores de diversas tramas, texturas y transparencias, con sus objetos naturales y artificiales de valor invocativo y evocador, así como por la ocupación del espacio como totalidad, es decir, de piso a techo y en extensión horizontal. En todo ello se aprecia una reelaboración de los referentes que nutren los imaginarios de la región para reevaluar la poética histórica en la que África es un fundamento social y cultural de la propia existencia caribe, un referente además de actualidad distante de intereses esencialistas en las visiones artísticas. El creador implica su preparación conceptual, intelectual, artística, para enfrentar el reto de construir no una visión de África desde nostálgicas superficialidades, sino desde el reencuentro fecundo con perspectiva antropológica para desarrollar una estética de apropiación y revertimiento ajena a todo estereotipo. Para ello se impusieron claves contemporáneas y una de ellas fundamental es el viaje. El viaje con todas esas posibles travesías como muestra esta exposición. La obra de Himna hace parte de esa constelación de artistas caribeños que favorecieron el reencuentro con África, que volvieron a ese lugar de memoria y recordación para nutrirse de muchas y diversas maneras. En el caso particular de Bárbara Presó, de Haití, destaco su estancia y residencia en Senegal, allí con los forgerón, es decir, con los trabajadores del metal de estas tierras africanas, y donde desarrolló una obra muy personal con este lenguaje sintético que caracteriza además las configuraciones visuales del artista Presó de Haití. Por su parte, José Bedia, que ha hecho de sus trayectorias africanas una vía permanente de enriquecimiento visual y conceptual, viaja constantemente entre África y otros territorios latinoamericanos y continentales de América, pero este encuentro con África ha sido un enriquecimiento, como el propio artista lo reconoce, visual, conceptual, pues le ha permitido actuar, y así lo ha expresado, a la manera de un arqueólogo al encuentro de esos tiempos ancestrales, como esta obra que, como ven, está justamente dedicada a la Madre África en esa dimensión monumental que además se carga fuertemente de sentido con esta enganga que la acompaña, y sobre esa figura
de escala monumental, transita toda la naturaleza, la vida, los signos, es decir, es una verdadera ejemplificación muy interesante de todo eso que África le ha aportado al artista en términos de cosmogonía, en términos de realización visual. Ese fue también el camino de Imna Arroyo, en un momento esencial de su itinerario con sus viajes a África a finales de los años 90. La artista quería volver a esos lugares de memoria. Sus rutas transversales sobre el Atlántico le brindaron una nueva sustancia a su propuesta. Como Bárbara Presó, como José Bedia, volvió con las alforjas cargadas, trajo consigo saberes de vuelta para así deshacer el traumático proceso de despojo y saqueo que significó aquella travesía de los esclavizados, arrojados y desnudos. Hizo parte de su quehacer la reapropiación, como vemos en esta imagen, de las formas de la escritura gráfica del pueblo Akan y los símbolos adrincra, así como la técnica del batik y los tejidos de Ghana, que enriquecieron profundamente su visión artística en obras como la que estamos apreciando. El silencio ancestral es fuente de vida y de existencia. Imna Arroyo se sintió entonces entre los elegidos. Recibió la mano de Orula y Olokun, hizo santo y les ofreció cajón a los ancestros. Salió de Cuba con todos los atributos de las deidades protectoras de la tradición yoruba. Había estudiado e investigado los referentes, los textos emblemáticos de Lidia Cabrera, de Fernando Ortiz, que le aportaron sustancia a la leyenda. También tenía aprendidas las enseñanzas de su madrina, quien, según la ritualidad afrocubana de la santería, le hace guardiana de una memoria y de un saber. Así, entre viajes de estudio y de práctica artística en el taller de gráfica de La Habana, con muestras de diversas instituciones, en diversas instituciones cubanas, la artista en sus rutas de creación construyó su familia espiritual en Cuba, que hacía parte de las múltiples orillas de sus travesías en aquellos años. En Nigeria, fue recibida por Yeye Akbola del reino Ido Osun, quien recibió el título honorífico en reconocimiento al servicio desinteresado para el reino conferido por su majestad real Anderemi Aden Adenli Adebapo. Me ha dicho Inma a propósito de este viaje. El rey quería hacer algo especial para mí. Me confirió un título honorífico en el día 50 de su cumpleaños e hizo una ceremonia con los mejores del reino de los Ido Osun para darle la bienvenida a mis ancestros, los que se llevaron o capturaron en África, los descendientes en la diáspora y todos aquellos que todavía no han nacido. Fue algo muy impresionante. El rey estaba sumamente agradecido por la obra de los cubanos, el mantener vivas las tradiciones yoruba, y me dijo que a Esperanza Cáceres Santa Cruz Olufandey de Centro Habana le diera su agradecimiento personal por ser mi madrina. Aquí podemos apreciar pues esta imagen acompañada justamente del Yeye Agbolá del reino de Ido Osun y a su vez a la mano derecha pues el río de Ochun, ese río nigeriano en Osogbo que es pues considerado pues un bautismo ceremonial cuando uno pues se baña en sus aguas. Todo este reencuentro ancestral que estoy describiendo con el universo de creencias de origen africano, con sus orichas y sus atributos, se aprecia en la obra del gran artista cubano Manuel Mendive, quien bebió directamente de las experiencias también de sus viajes a África ancestral, además de ser como Imna un practicante de la santería, por lo que en su quehacer artístico pone énfasis en lo simbólico cromático
y en aquellos atributos que identifican a los orichas, a sus caminos, y especialmente, como también lo hace Imna, la imagen de Yemayá, con su color azul dominante en toda su diversidad de tonos que refieren las mareas más altas, más profundas, más bajas. Es en definitiva la madre de todos los orichas. Y así se representa en la obra de Imna también como sirena, con sus conchas, peces, caracoles y todos estos atributos de la marinería que de algún modo son parte también del universo simbólico que caracteriza y en el que habitan los caminos de Yemayá. Esos imaginarios africanos viajaron en la memoria y el recuerdo de los tantos rehenes traídos en los barcos negreros. Los orichas vinieron con ellos, se cargaron de energías en las nuevas tierras. Ellos se van y vuelven, y aquí están como emblemas de poder que transgreden todas las distancias. Los orichas no abandonan a sus hijos de la trata esclavista, ni a sus descendientes, pues los trajeron protegidos por un acto de memoria sin precedente para, a pesar del látigo y las conversiones cristianas, tenerlos a buen resguardo y sobrevivir activos en los panteones afroamericanos y en los pataquines que conservan sus historias y sus leyendas de origen. Un capítulo esencial asociado a toda esta presencia de África en la obra de Imna tiene que ver directamente con la propia trata esclavista, el Middle Passage, que se representa en la serie, por ejemplo, del artista jamaicano David Boxer, en esta obra que llamó Reina Victoria nos envió libres. Y observen ustedes cómo sitúa el barco negrero sobre un mar, pero totalmente sellado por los cuños reales como expresión de propiedad y pertenencia, un mar que estaba marcado justamente por estos símbolos de poder. Y también muy interesante la obra de María Magdalena Campos Pons de Cuba, residente en los Estados Unidos, que utiliza en este caso tablas de planchar como el soporte imaginario de estos barcos negreros con ese orden sistemático que establecieron para las personas que traían como carga. Estas tablas de planchar que utiliza como soporte, pues son estructuras que se muestran deshumanizadas en franca alegoría a esa ascendencia femenina negra de origen africano que reivindica la artista todo el tiempo en su obra de distintos modos y con diferentes recursos. Entonces, el impacto de esa deshumanización, de esa violencia racista asociada a la pérdida de vidas en gran escala en las aguas del océano, se instaló en obras de François Boclet de Martinica, residente en Francia, y Jocelyn Garner, residente en Barbados, nacida en Barbados, con residencia en Canadá. El primero, Jean-François Boclet, realiza su obra en el espacio público de las calles francesas. Miren la reacción de la persona que encuentra esta imagen marcada sobre el suelo, un enigma que prácticamente le es imposible poder descifrar, bien que las obras que montó en este espacio público con el título Zona de Espera, Jean-François Boclet la realizó con varios elementos de mucho interés. En primer lugar, una investigación sobre buques que se hundieron en el trayecto atlántico a través de las fuentes de archivos y documentos en repositorios institucionales. Así encontró una serie de barcos con coordenadas precisas que se hundieron con sus cargas humanas en el Atlántico. Las representó a la manera de estas figuras que se hacen en la criminalística, usando además ese tipo de pintura
empleado por los criminalistas que pues desaparece con el tiempo, es decir, como han desaparecido de nuestras memorias estos acontecimientos. Y en cada una de esas figuras que fue dejando por todo el espacio público de las calles de París, ponía la coordenada precisa en la cual pues el que tuviera interés podría encontrar la referencia de esta zona que está permanentemente en espera de no caer jamás y definitivamente en el olvido. La obra de la artista de Barbados, que voy a presentarles inmediatamente, voy a dejar de compartir mi pantalla porque la vamos a ver desde el sitio web del artista, que no pues me permitía poder utilizarla de otra manera. De tal manera que le voy a pedir por favor a Donald que me ayude para que veamos la obra de Jocelyn Garner de Barbados, que lleva por título Omi Ébora, es decir, para no olvidar. Es en lengua nigeriana. Water, the Orange soil, hawk. aid, Funds. moi, aid, moi, help, me, help me, I can't, it is needs too late. The ogre sobs. Is lost for me so. Oh, orange. Vamos a ver solamente un fragmento. Ahora les voy a compartir el link de la pieza para que puedan completarla y verla íntegramente en la web. Entonces, esta pieza de Jocelyn Garner, como ustedes pueden ver, es una obra que tiene, creo yo, muchos puntos en común con los ancestros del pasaje de la pieza que tenemos en la exposición Travesías de Inma Arroyo, por el énfasis en atraer nuestras miradas hacia el suelo, tanto en la de Boclet como también en la de Jocelyn Garner, hacia el suelo como el espacio evocador virtual de esas profundidades marinas, doblar nuestra cabeza como un acto de consternación, de respeto ante todos aquellos que permanecieron y aún permanecen en estas condiciones en las profundidades del océano. En el caso de Inna lo expresa con una peregrinación infinita que vuelve simbólicamente desde allí donde por siglos han quedado resguardados por Yemayá, esa dueña de los mares y los océanos, y tiene una memorable presencia, como ya vimos, la figura de esta oricha en la exposición, en las instalaciones con soporte audiovisual que les mostré hace un momento. Entonces, estos trayectos que se dimensionan por otros territorios y artistas construyen una constelación regional que ha puesto interés y énfasis en esos dominios de lo sagrado y de lo espiritual, habitándolo en obras que han hecho sustanciales aportes a las artes de la región al expresarse en claves visuales. Es el caso, por ejemplo, de Santiago Rodríguez Olazábal, cubano. Este artista, como Eduardo Valcarrié, al que me referiré de inmediato, son también viajeros a África y han experimentado con esos poderes de los cultos populares y sincréticos desde su condición Olazábal de sacerdote de Ifá, penetra a la filosofía de la creencia, exalta en sus piezas de grandes formatos y en obras instalativas esa profunda subjetividad que concentra las fuerzas de la existencia de lo trascendental en lo cotidiano y en los misterios del espíritu humano. Por su parte, Edouard Duval Carrier, artista haitiano residente en Estados Unidos, fue el artista elegido para sembrar en el Museo de Artes Negras de Senegal
este gigantesco y solemne baobab, símbolo de la sacralidad africana, en ese espacio simbólico central del museo como obra permanente. Este longevo árbol baobab es un contenedor de agua, que es lo que le permite justamente transitar por los años, las décadas y hasta los siglos, que le ayuda así a prolongar su vida, pero además es un gran contenedor de valores rituales y ancestrales africanos. Actualmente está en riesgo por los efectos del cambio climático que impactan directamente en la sequía y en la necesidad de agua que este árbol tiene para sobrevivir. Estos temas tan sensibles han encontrado un sitio profundo en la muestra Travesía de Imma Arroyo con su homenaje a Iroko en una serie expandida de carácter y tridimensional que contrasta con la intensa reducción que esta especie ha tenido en el ámbito natural de África por su extrema explotación comercial. En Cuba y otros países latinoamericanos, así se identifica la ceiba, árbol sagrado, altar natural, uno de los caminos de Obatalá y otras entidades de procedencia africana. Esta pieza tuvo su versión audiovisual en un trabajo precedente de Imma, en el que trabajó de manera colaborativa con Jaime Gómez de Colombia y con el artista chino Tao Chen, todos residentes en los Estados Unidos. El escenario de esta representación audiovisual fue la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ocurre, y ahora mismo está ocurriendo, uno de los procesos extractivistas más impactantes hoy día por la sobreexplotación de la mina de carbón a cielo abierto, el Cerrejón, con grandes afectaciones para los habitantes afrocolombianos y los territorios sagrados de los pueblos originarios. Vamos a ver un fragmento de la obra que pueden consultar igualmente en YouTube para apreciar algunos aspectos de estos elementos que estoy mencionando. Iroko fumi ayele olele. Tele moba iroko fumi ayele olele. Tele iguama 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 iroko fumi ayele olele.
Como pueden apreciar, el protagonismo de la ceiba es fundamental en este audiovisual y se vincula a todas estas dinámicas de cambio y con espacios de contaminación, como ustedes vieron. Entonces, en esta ocasión me detengo en este fotograma para presenciar el momento en que la propia artista se hace parte del momento y hace un acto de vocación ritual a los espíritus que habitan en la ceiba. Toda vestida de blanco, deposita sobre el grueso tronco del árbol huevos que con su color blanco también refieren el acto de purificación asociado a la figura de Obatalá, también de la cura, como es su huevo de limpieza y salvación. Esto dignifica sin duda alguna el sitio de la mujer en estas prácticas, ya sea como Iyalocha en la santería o como Mambó en el vodú haitiano. Y referido a esta última práctica voduista, voy a mostrarles pues el trabajo sobre todo del artista de República Dominicana, Charo Oquet, residente en los Estados Unidos. A través de sus performances y de sus instalaciones, recupera esta visión de la Mambó. Se hace ella misma Mambó, como ustedes pueden ver en la práctica, y genera pues toda esta simbología asociada a este universo de referencias. Entonces, para esta muestra en el Museo de las Américas, como acabamos de ver, este Iroko ceiba ha adquirido una corporeidad instalativa. La pieza tiene en la base 9 torsos que aluden al soporte ancestral sobre el que crecen y fructifican la tierra y la vida. En su escala monumental, el árbol está realizado con impresiones de seda y chifón en técnicas de ecoprint que por primera vez empleaba el artista utilizando plantas como pigmentos para aportar la fuerza sensible de lo orgánico, de lo natural, con materiales no contaminadores del medio ambiente y brindar así un resultado visualmente impactante. Las coordenadas de estas estrategias creativas tienen paralelos y meridianos definidos en la cartografía de Imna Arroyo, porque sus rumbos han sido sociales y culturales, con todo lo que de ello deriva los imaginarios y las creencias como forma de actividades humanas cargadas de una profunda sensibilidad espiritual para engarzar mundos situados en aparentes esferas diferenciadas según los patrones dualistas de las imposiciones más tradicionales. Qué difícil resultó para esos sistemas de polos en oposición, de binarismos y prácticas dualistas, comprender estos universos que habitan en coexistencia y superposición. Si como ha afirmado Michel Onfray, si como ha afirmado Michel Onfray, el trayecto de un viaje coincide con búsquedas iniciáticas, pues supone una experimentación sobre uno mismo, los puntos de partida y de llegada de la travesía artística de Imma Arroyo son territorios de enunciación simbólica asociados a una reconstitución de los sistemas de valores que forjaron desde la génesis de su propia historia sus múltiples sentidos. Este es un tema de gran interés contemporáneo para los estudios culturales y visuales en el Caribe, desde las epistemologías del sur y la decolonialidad de poderes y saberes. Esos territorios de enunciación han sido seleccionados por la autora para reverenciar su origen humilde, su condición de mujer y negra, comprometida además con todos esos capítulos de su vida para el rompimiento de una lógica preexistente y poder construir un discurso con perspectiva crítica y antropológica. Sus itinerarios transversales sobre el Atlántico, entre las Américas continentales, insulares y África, le brindaron nuevas sustancias a sus propuestas. Ella misma, como protagonista del viaje, propició el cruzamiento de referentes, los diálogos, las convergencias de carácter ancestral sobre saberes que trajo de vuelta a su proceso de creación. Sus caminos artísticos
describen una geografía poética. Su viaje es hacia lo telúrico, a ese territorio de africanidad que no situó sus poderes en el cielo, sino en la tierra, y que la ancla la tierra, de donde derivan inquietudes existenciales que son claves de contemporaneidad visual en el área del Caribe. El universo del artista muestra una clara evidencia de sus múltiples intenciones estético-artísticas vinculadas a las exploraciones visuales del Caribe contemporáneo, a lo que añado la nobleza espiritual de sus propósitos y su consagración a todo aquello en lo que piensa y cree. Muchas gracias.